Vamos a hablar del sector vitivinícola y un especialista que ya está conectado con nosotros. Él es José Luis Belucio. José, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo te va, Paz? Buenas tardes, ¿cómo está todo? ¿Cómo va? Bien, todo bien, gracias por estar en contacto. Y bueno, nos había quedado un tema que es cómo se fracciona el vino. Estabas hablando de las distintas maneras en las que se vende, ¿no? Tanto lo que es en botella como todo tuyo. Muy bien. Eh, Hagamos un pequeño raconto Sí. de lo que es la cantidad de litros que Argentina elaboró en el año 2024. 7.663.000 ¿Cuánto, hectolitros. perdón? De ellos, 7.663.000 hectolitros. Wow. Si lo vas a llevar a cantidad de litros, multiplícalo por 100. Es muy fácil la cuenta. Después de ahí en adelante vamos a poder ver cómo se fracciona, o sea, en qué Sí, tipo de recipientes se fracciona el bien. vino. Y te contaba que se fracciona mayoritariamente en botellas, en botellas de distintos tamaños, desde 200 centímetros, las menos, 350 centímetros cúbicos, 750, la mayoría del fraccionamiento es en ese tipo de botellas, y después tenés botellas de 1,125 litros, de 1,5 litros y hasta de 3 litros, de 5 litros, ya son las menos también ese tipo de botellas. Claro. Después de eso, después de eso tenés los Tetrabric, que es el 32% de la producción de la Argentina. Acordate que te dije que las botellas es el 63%. Sí, Después tenés el Tetrabric, que es el multifilamento, es el vino más económico. Y después tenés una cantidad de tipos de envase, como el bagging box, que te hablaba la vez pasada, que es una sí, bolsita que viene en una caja de cartón, y que cada vez que en la canillita, vos abrís la canillita que tiene en un costado, el oxígeno no ingresa en la bien, bolsa, sino que hace un vacío. Y ese claro. vacío significa que evoluciona el vino dentro de ese material. Y después tenés latas, en donde es muy poco, ha sido una moda en los últimos 4 o 5 años y es muy poco, no ha tenido tanto Bien, éxito, es una reedición que ocurrió por pedido de Inglaterra, del Reino Unido en su momento, hace mira, 20 años atrás, y ha vuelto con un poco más de fuerza, pero se ha estancado y hasta ha bajado inclusive. Y claro. a su vez tenés las damajuanas. Las damajuanas es un caso muy especial porque Argentina era muy adepta al tema del Sí, fraccionamiento en damajuanas. Todos recordamos que había negocios que vendían es casi un montón. exclusivamente damajuanas. Exactamente, en los años 70 y 80, donde tuvo mayor auge, y en los principios de los 90, era donde mayormente se consumía en damajuanas. Y había vinos, desde los vinos más básicos o más comunes, y hasta algunos vinos finos Claro. también se podían fraccionar en damajuanas. Muchos, las barbaridades que hacían era traspasarlas en sus casas a botellas y servirlas en botellas para no mostrar que habían comprado y que consumían en damajuanas. Claro. Era algo que estaba Tito, como de moda del momento, quizá, donde era exactamente. popular. Y eso es popular, muy popular. Recordemos que Argentina, antes de la ley Bordón, en el año 84, cuando se sanciona la ley Bordón, Bordón era diputado, José Antonio Bordón, de larga trayectoria política en Argentina, fue gobernador después de eso, en el 87, Sí, de Mendoza, generó que solamente se podían fraccionar vinos en origen. ¿Qué significa? Vos producís en Mendoza, tenés que fraccionarlo, tenés que embotellar claro. en En el Mendoza, mismo lugar, claro. en donde vos lo producís. Vos tenés que pedir una autorización determinada del Instituto Nacional de Vitivinicultura para poder hacerlo fuera de ese origen, pero la mayoría es elaborado y fraccionado en el lugar de origen. Vos verás en muchas etiquetas o contraetiquetas que dice fraccionado en origen. Claro. Tiene que ver con esto. Bien, ¿Por qué? Porque muchas veces, antiguamente, se hacían barbaridades en donde se agregaban cosas que no se tenían que agregar. Argentina ha fraccionado en Buenos Aires, por ejemplo, te contaba
las distintas bodegas que había, las distintas piletas que había sobre la calle Juan B. Justo antes de llegar a Santa Fe, en donde los trenes descargaban todo el vino en las piletas y ahí sí se fraccionaba. Muchas veces no llegaba el vino que le había pedido la persona que lo iba a vender. Entonces, Claro. si quería más dulce, le agregaban algo de dulzura para que el cliente Claro, no tuviera venía ese. propiamente como fue elaborado, digamos, con el sabor tal como salió de la bodega. Exactamente. Y tenías barbaridades que habían ocurrido posteriormente a esto, a Sí, posterior a la ley de fraccionamiento, como, no sé si vos sos muy chica, pero mucha gente que nos está mirando lo puede saber, lo puede recordar, las adulteraciones que existieron en San Juan en el año 1993 con las damajuanas de vino. Soy mancero y soy cuyano, de los hermanos Torraga, en donde murieron 29 personas claro. por la adulteración que existió en Damajuana. La Damajuana empieza a caer como método de fraccionamiento, empieza a perder Sí, su popularidad. forma de fraccionar y empieza a resurgir el tema del embotellado en botellas de 750 centímetros cúbicos, que es la gran mayoría hoy en día. Y es Claro, una gran pena, porque eso significó que mucha gente, eh, cuando consumías en damajuanas, se compraban mayor cantidad de litros, porque las es verdad. damajuanas de casi 5 litros, Claro, 4 que litros y aumentaba medio. muchísimo más el consumo. Exactamente, esa era una de las causas importantes de las damajuanas, uno de los motivos principales de las damajuanas, Claro. que se utilizaba, como conté también la vez anterior, desde el principios del siglo XIX, no Sí, solamente como almacenamiento, sino también como transporte en damajuanas mucho más grandes. tal Pero cual. una pequeña historia, pequeñas historias que te quería contar respecto a cómo se envasa o cómo se fracciona el Bien. vino y en qué tipo de recipientes. No, y es Me parecía sumamente, interesante. sí, y sumamente interesante estos porcentajes, ¿no? Cómo fue evolucionando el vino y, y el fraccionamiento acorde a lo que iba pidiendo y solicitando el público, acorde a estos factores puntuales que ocurrieron en la Argentina que generaron que el consumo vaya variando y por supuesto, como recién mencionabas, hay algunos que tuvieron éxito y otros que no, como por ejemplo las latas que no funcionaron del todo, pero que sí Exacto. estas botellas de 750 o 710, ¿no? ¿Mencionabas? 750 Bien, centímetros cúbicos. Antiguamente había muchas botellas claro, de 700, hoy la gran mayoría es 750. bien, Es un gran tema el tema del fraccionamiento, porque hay que tener un cuidado muy especial. tal Hay cual. que no permitir el ingreso del oxígeno para que ese vino pueda durar dentro de esa Sí, botella. Es interesante muy esto. interesante. Y después, sí, Sí, y después, no, después hay que tener en cuenta qué tipo de tapón uno le tiene que poner a claro, ese tipo de bien. envases. Bueno, a tener en Corcho, cuenta todos un. estos tips, José, que estás brindando, me parece que son fundamentales, ¿no? Para poder seguir consumiendo el Bien, mismo vino tal como viene de la bodega y con su elaboración misma. José, es un placer que esté eso conectado, es te lo agradezco. importante. Muy amable, Paz. Muchas gracias por todo. Un gran Hasta saludo. luego. Gracias por Gracias a vos llamarme. por estar conectado. Chau, chau. Enseguida venimos con más información.